Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga. La Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy lunes 14 de diciembre. Hoy la Iglesia Católica celebra la memoria obligatoria de San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia. Y yo los invito a que escuchemos la buena nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Al día siguiente de expulsar del templo a los vendedores, volvió Jesús a entrar allí y empezó a enseñar. Entonces se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del templo y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te autorizó a hacer esto? Jesús le respondió: yo por mi parte les voy a hacer una sola pregunta. Si me la responden, les digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Quién dio a Juan el Bautista el encargo de bautizar, Dios o los hombres? Ellos se pusieron a pensar: si decimos que Dios, nos va a preguntar ¿por qué no le creímos? Y si decimos que fueron los hombres, tenemos que cuidarnos de la gente, pues todos creen que Juan era un profeta. Entonces le contestaron a Jesús: no sabemos. Y Jesús le respondió: yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegrías para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la buena nueva para este lunes 14 de diciembre. Qué bendición, mis hermanos. En este día estamos celebrando la memoria obligatoria de un grande santo, San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia. Antes de meditar un poco el texto bíblico que hemos escuchado para este lunes, quiero leer esta reseña de esta revista litúrgica acerca de San Juan de la Cruz. Este religioso carmelita español, a los 25 años se encuentra con Santa Teresa de Jesús, que por ese entonces emprendía la reforma de la orden carmelita. Inmediatamente quiso volver a la observancia de la antigua regla, pero se encontró con la violenta resistencia de sus superiores. Lo único que lograron aquellas dificultades fue sublimar su unión con Dios en las cumbres de la vida mística, de la cual dan testimonio sus escritos. Que San Juan de la Cruz ruegue e interceda por nosotros y que los deseos de nuestros corazones se hagan realidad. Mis hermanos y mis hermanas, para este lunes hemos escuchado una parte del Evangelio de San Mateo, tomada del capítulo 21, versículo 23 hasta el 27. Hoy encontramos una controversia sobre la autoridad de Jesús, centrada en la figura de un hombre llamado Juan el Bautista. Recordemos, mis hermanos y mis hermanas, que el jueves pasado, 10 de diciembre, empezamos a leer todo lo que encontramos en el Nuevo Testamento, donde aparece Juan el Bautista, del 10 de diciembre hasta el miércoles 16 de diciembre, que inicia para nosotros los colombianos la novena de Navidad y para Centroamérica y México las famosas posadas. Es importante, mis hermanos y mis hermanas, ver cómo aparece la figura de Juan el Bautista en este Adviento, donde vamos preparando nuestros corazones para el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La revista litúrgica dice lo siguiente: al día siguiente de expulsar a los vendedores, volvió Jesús a entrar allí y empezó a enseñar. El versículo 23 dice: llegando al templo mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces, la revista litúrgica hace un acercamiento
de lo que está viviendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para nosotros poder entender esto, tenemos que ir al inicio del capítulo 21 del Evangelio de San Mateo. En el capítulo 21 de este Evangelio encontramos la entrada mesiánica de Jesús a Jerusalén. ¿Y qué es lo primero que el Señor hace cuando entra a Jerusalén? Pues ir al templo y purificar el templo, expulsar a los cambistas, a los vendedores que habían profanado el templo, lo habían convertido, mis hermanos, en una cueva de bandidos, como dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice la revista litúrgica: al día siguiente de expulsar a los vendedores del templo, volvió Jesús a entrar allí y empezó a enseñar. Y ahora sí cae el versículo 23. Entonces el Señor estaba enseñando en el templo. Y se acercaron, mis hermanos, las autoridades eclesiásticas del momento, los sumos sacerdotes y los ancianos, y le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo acerca de su autoridad. Por eso dice la Biblia de Jerusalén que esta es una controversia sobre la autoridad de nuestro Señor Jesús. ¿Qué pregunta le hicieron estos personajes a Jesús? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado la autoridad? Vea que si nosotros nos ponemos a pensar y leemos, mis hermanos, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 4, versículo 18 en adelante, nos podemos entrar también, mis hermanos, en el versículo 20, donde el Señor Jesucristo está predicando en Galilea y dice que todo el pueblo quedaba admirado porque enseñaba con autoridad. Y esto es importante, mis hermanos y mis hermanas. Eso también lo repite San Marcos en el capítulo 1, versículo 20 en adelante. En Marcos también encontramos esto, sobre todo en el versículo 22. Y quedaban asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vea qué interesante, tanto Lucas en el capítulo 4, versículo 31 en adelante, como San Marcos en el capítulo 1, versículo 20 en adelante, dice que el pueblo quedaba verdaderamente asombrado porque el Señor enseñaba con autoridad y no como los escribas. En este caso, en el Evangelio de San Mateo, se están acercando los sumos sacerdotes, los ancianos, es decir, los líderes religiosos, y le preguntan a Jesús por su autoridad. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba enseñando. ¿Qué había hecho el Señor? Había expulsado los vendedores del templo, haciendo una purificación del templo. Entonces nuestro Señor Jesucristo los escucha, los ve con misericordia, y el Señor Jesucristo le responde con una pregunta. Dice: también yo les voy a preguntar una cosa, y si me contestan a ella, yo les diré a mi vez con qué autoridad hago esto. La autoridad del Padre. Y entonces pregunta el Señor: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? Vea que se centra el Señor en Juan el Bautista. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Del cielo o de la tierra? Y entonces, ¿qué hicieron estos personajes? Se fueron aparte y entonces discutían entre sí y decían: si decimos que es del cielo, entonces el Señor nos va a decir, entonces, ¿por qué no creyeron? ¿Por qué no creyeron? Porque sacaron excusas para no creer. ¿Por qué no creyeron? Porque cerraron sus oídos a la voz de este grande hombre, hasta que Herodes lo pasó por el cuchillo, le cortó la cabeza, mis hermanos y mis hermanas. ¿Por qué no creyeron? Si dice el Evangelio que cuando Juan el Bautista estaba predicando, muchas personas de todas partes de la Tierra Santa iban a escuchar la predicación de Juan, una predicación de conversión, un bautismo del agua para el perdón de los pecados. Si decimos que era del cielo, entonces nos va a preguntar o nos va a decir: ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que es de los hombres, vea qué interesante esto, tenemos miedo a la gente, pues todos tienen a Juan por profeta. Y entonces estos personajes, ¿en qué posición se encuentran? ¿En qué posición están?
Tal vez no están en la posición de aquellos que decían que el mensaje de Juan era un mensaje del cielo, porque no creyeron en él, y tampoco de la tierra. ¿Por qué? Porque le tenían miedo a la gente. Entonces, ¿en qué posición están estos personajes? No lo sabemos. Sencillamente le respondieron a Jesús eso: no sabemos, no lo sabemos. Prefirieron responder, y entonces el Señor a sí mismo le responde: tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Nosotros, los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, los que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, sabemos, mis hermanos, que la autoridad de nuestro Señor Jesucristo procede directamente del Padre. Y esto es bonito, mis hermanos. Ellos no lo entendieron, no creyeron en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy pidámosle al Señor Jesús que a través del corazón de nuestra Madre, de la Santísima y de la Purísima Virgen María, nos regale la luz de su gracia, nos regale a nosotros aquel don de discernimiento, para que nosotros en esta preparación, en este tiempo de Adviento, preparándonos para el nacimiento del Señor en nuestra vida, para la Navidad y esperando la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, creamos en nuestro Señor. Le abramos nuestro corazón al Señor, lo aceptemos en nuestra vida como nuestro Señor y nuestro Salvador, y reconozcamos que el mensaje de nuestro Señor es el mensaje de Dios, que el mensaje de nuestro Señor es lo que Dios quiere decirnos a nosotros, y que a través de este mensaje el Señor quiere transformar nuestras vidas. ¿Cómo nos estamos nosotros preparando, mis hermanos, para este Adviento? ¿Cómo nos estamos preparando para esta Navidad? Ojalá que nuestra preparación sea una preparación consciente de que necesitamos la gracia de Dios, y que busquemos a nuestro Señor a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa, de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Y le pidamos a nuestra Madre que ella ruegue y que interceda por nosotros, que nos tome de la mano y que nos lleve a donde está su Hijo, delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que el Señor Jesús escuche nuestra oración, y que los deseos de nuestro corazón se hagan una realidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Espíritu Santo, llena de alegría y paz nuestro corazón y de sabiduría nuestra mente para poder entender la palabra de Dios. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy lunes 14 de diciembre. Recordemos que celebramos la memoria obligatoria de San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia, y que debemos preparar nuestro corazón para el nacimiento de nuestro Señor, para la Navidad. Así que, mis hermanos, yo se los pido hoy, los invito hoy a que preparemos nuestro corazón para recibirlo y reconocerlo como nuestro Dios y nuestro Salvador a través del corazón inmaculado de la Virgen María. Antes de irme, mis hermanos, les voy a recordar tres cosas. Primero, los invito a que visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. Allí encontrarán una tiendita con artículos religiosos que al comprarlos, mis hermanos, se les harán llegar a cualquier parte del mundo. Segundo, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Por favor, suscríbanse. Invita a sus amigos, a sus familiares a que se suscriban y juntos denle like, me gusta a los videos. Y tercero, únanse a la campaña $1 para la evangelización. Necesitamos seguir produciendo programas de evangelización, llevar la buena nueva al mundo entero como lo manda nuestro Señor, pero necesitamos de su ayuda. Muchas veces, mis hermanos, no podemos producir los programas porque no tenemos los recursos económicos, pero los invitamos hoy a que ustedes hagan la diferencia y nos ayuden a sacar este ministerio de evangelización
adelante uniéndose a esta campaña $1 una vez en la vida para la evangelización. No siendo más, le pedimos al Señor que bendiga nuestra vida. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.